Hola, me llamo Joaquín. Tengo 38 años y soy camionero. Para la mayoría de la gente, solo soy una sombra que pasa a toda velocidad por la autopista interestatal 35, una figura borrosa en una cabina elevada, transportando mercancías de un lado a otro del país. Mi vida es una cinta interminable de asfalto gris, noches durmiendo en paradas de descanso donde el café sabe a agua sucia y el olor a diésel se te mete en los poros de la piel hasta que se convierte en tu perfume natural. Nunca me consideré a alguien especial. Para mí, conducir es como sobrevivo. Es un trabajo honesto, duro, solitario. Pero es el ritmo de vida que elegí, aunque nunca, absolutamente nunca, haya sido reconocido por nadie en mi familia. Especialmente por mi padre, Rogelio. En sus ojos, no soy más que el tipo sin futuro. Un fracaso rotundo comparado con mi hermano menor, César. César, el niño de oro, el que trabaja en finanzas en el centro de San Antonio, el que lleva trajes italianos que cuestan más de lo que yo gano en un mes. César es el orgullo de la familia, el trofeo que mi padre exhibe ante sus amigos del club de golf. Yo soy el secreto sucio, el que juega a los carritos, como a mi padre le gusta decir con esa mueca de desprecio que conozco desde que tenía 5 años. Crecí en una casa pequeña pero respetable en los suburbios, donde mis recuerdos de infancia están teñidos de una extraña mezcla de miedo y silencio. Recuerdo las tardes tranquilas con mi madre, Rosalía, cocinando en la cocina. El olor a tortillas recién hechas y a guisado de puerco llenaba la casa, creando una burbuja de calidez. Pero esa burbuja siempre estallaba cuando Rogelio llegaba a casa. Se sentaba frente al televisor, con su cerveza en la mano, y comenzaba el ritual de las quejas. Se quejaba del dinero, del clima, de sus jefes, y sobre todo, de cualquier cosa que yo hubiera hecho mal ese día. Si sacaba una buena nota, no era suficiente. Si limpiaba el jardín, había dejado una hoja suelta. Mi madre, Rosalía, era la única persona en esa casa que me hacía sentir que no era invisible. Ella era una mujer pequeña, de manos ásperas por el trabajo pero de caricias suaves como la seda. Siempre me miraba con esos ojos color miel, llenos de una ternura infinita, como si quisiera decirme que yo valía la pena, incluso si mi padre pensaba que yo era basura. Ella era una santa, una mujer que aguantaba. Vivía su matrimonio con mi padre como una sombra, siempre paciente ante su control patriarcal, ante sus gritos y sus silencios castigadores. Una vez, cuando tenía 20 años y ya había empezado a conducir camiones, le pregunté por qué no lo dejaba. ¿Por qué seguía soportando a un hombre que la trataba como a una sirvienta glorificada? Ella solo me dio una sonrisa triste, me acomodó el cuello de la camisa y me dijo, estoy acostumbrada, Joaquín. Y te tengo a ti. Mientras tú estés bien, yo puedo soportarlo todo. Esa resignación me dolía más que cualquier golpe. Pero todo cambió una tarde lluviosa de octubre. Yo estaba conduciendo cerca de Laredo, con los limpiaparabrisas luchando contra una tormenta furiosa, cuando sonó mi teléfono. Era el número de casa. Contesté, esperando escuchar la voz habitual de mamá preguntándome si ya había cenado. Pero lo que escuché fue un sollozo ahogado. Joaquín, dijo ella, y su voz sonaba tan frágil, tan rota, que tuve que frenar el camión en el arcén bajo la lluvia torrencial. El médico acaba de llamar. Es cáncer, hijo. Cáncer de pulmón. Y dicen que está muy avanzado. El mundo se detuvo. El ruido de la lluvia golpeando el techo de la cabina desapareció. Solo quedó el sonido de mi propia respiración y el latido desbocado de mi corazón. En ese momento, supe que la carretera, mi refugio, ya no importaba. Tenía que volver. Conduje de regreso a San Antonio como un poseso, rompiendo todos los límites de velocidad, rezando a todos los santos que mi madre conocía. Cuando llegué a la casa de mi infancia, la lluvia había cesado, dejando un ambiente húmedo y pesado. Entré en la casa y el silencio me golpeó. No olía a comida. Olía a encierro y a naftalina. Encontré a mi padre, Rogelio, sentado en su sillón reclinable favorito, con el control remoto en una mano y una expresión de molestia en la cara. Ni siquiera me miró cuando entré. ¿Ya te enteraste?, preguntó, sin apartar la vista de un programa de concursos.
Tu madre está en la cocina. Ahora dice que está demasiado cansada para cocinar. Vamos a tener que pedir pizza. Vaya momento para enfermarse, justo cuando las acciones están bajando. Sentí una oleada de calor subir por mi cuello. Mi madre se estaba muriendo y él estaba preocupado por su cena y sus acciones. Apreté los puños, tragándome las palabras que quería gritarle, y fui directo a la cocina. Allí estaba ella. Rosalía. Estaba sentada en una silla de madera, pelando unas papas con movimientos lentos y temblorosos. Parecía haber envejecido 10 años en un solo día. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos, esos ojos miel que siempre brillaban al verme, ahora estaban rodeados de sombras oscuras. Mamá, susurré. Ella levantó la vista y sonrió. Fue una sonrisa débil, pero genuina. Joaquín, mi niño. ¿Has vuelto? Dejó el cuchillo y trató de levantarse para abrazarme, pero sus piernas le fallaron. Corrí hacia ella y la sostuve antes de que pudiera caer. Se sentía tan ligera, tan frágil en mis brazos, como un pajarito herido. No te preocupes, mamá. Estoy aquí, le dije, sintiendo cómo se me quebraba la voz. La ayudé a sentarse de nuevo. ¿Por qué estás cocinando? Deberías estar descansando. Ella me acarició la mejilla con su mano fría. Tu padre tiene hambre, mijo. Y tú también debes venir con el estómago vacío de la carretera. Iba a hacer un caldito de pollo, pero mis manos no me responden como antes. Miré hacia la sala, donde se oía la risa enlatada del programa de televisión. La rabia burbujeaba en mi estómago, caliente y ácida. Mi padre ni siquiera se había levantado para ayudarla. Olvida la cena, mamá, le dije con firmeza. Yo me encargo de todo. A partir de ahora, tú no vas a mover un dedo. Esa noche, preparé algo rápido y obligué a mi padre a comer en silencio. Él refunfuñaba, diciendo que el caldo estaba desabrido, que la casa estaba fría. Yo no le respondí. Mi mente estaba en otro lado. Estaba haciendo cálculos. Sabía que el tratamiento sería costoso, y sabía que Rogelio, a pesar de presumir de dinero, era tacaño cuando se trataba de gastar en otros, incluso en su esposa. Y sobre todo, sabía que mamá me necesitaba. No necesitaba dinero, me necesitaba a mí. Su tiempo se estaba acabando, y yo no iba a pasar esos últimos meses en una carretera solitaria a 1000 kilómetros de distancia. A la mañana siguiente, fui a la central de transportes. Mi jefe, un hombre rudo pero comprensivo llamado don Manuel, me miró con sorpresa cuando le dije lo que quería. Joaquín, ¿estás seguro? Las rutas locales no pagan ni la mitad de lo que sacas en los viajes largos a la costa este. Vas a perder todos tus bonos de distancia. Lo sé, don Manuel, le respondí, mirando mis botas de trabajo gastadas. Pero mi madre está enferma. Muy enferma. Necesito estar en casa todas las noches. Necesito poder llevarla a sus citas, estar allí si me necesita a medianoche. El dinero, ya veré cómo le hago. Pero el tiempo con ella no lo puedo comprar después. Don Manuel asintió lentamente y me dio una palmada en el hombro. Eres un buen hombre, Joaquín. Tienes las rutas locales. Empiezas mañana. Salí de allí sintiendo un peso menos en el alma, pero uno nuevo en el bolsillo. Mi sueldo se reduciría drásticamente. Tendría que vivir al día, comer fideos instantáneos y olvidar cualquier pequeño lujo. Pero no me importaba. Mientras caminaba hacia mi vieja camioneta pick-up, mi teléfono vibró. Era César, mi hermano. No habíamos hablado en meses. ¿Qué pasa, Joaquín? Su voz sonaba apresurada, con ese tono de superioridad que siempre usaba, como si me estuviera haciendo un favor al hablarme. Papá me contó lo de mamá. Qué mala suerte, ¿no? Oye, escucha, estoy súper ocupado con una fusión de empresas aquí en la firma. No voy a poder ir mucho por la casa. Confío en que tú te encargues de las cosas prácticas, ya sabes, llevarla y traerla. Tú tienes un horario más flexible, ¿verdad? Flexible. Así llamaba él a mi trabajo de 12 horas diarias cargando y descargando cajas. Sí,
César, respondí, tratando de mantener la calma. Yo me encargo. Pero mamá va a querer verte. Deberías venir. Sí, sí, claro. Iré cuando pueda. Te mandaré algo de dinero para que le compres, no sé, lo que necesite. Flores o medicinas. Pero no me agobies, ¿ok? Tengo mucha presión ahora mismo. Papá dice que estás ahí haciendo drama. No compliques las cosas. Colgó antes de que pudiera responder. Miré el teléfono, incrédulo. Ni una pregunta sobre cómo se sentía ella realmente. Solo dinero y excusas. Te mandaré dinero, había dicho. Spoiler, ese dinero nunca llegó. Ni un solo centavo. En los meses siguientes, aprendí que las promesas de mi hermano y mi padre valían menos que el aire que respiraban. Yo estaba solo en esto. Pero al mirar al cielo gris de San Antonio, me juré a mí mismo que no importaba. Yo sería suficiente para ella. A partir de ese día, mi vida se redujo a dos lugares, la cabina de mi camión de reparto local y la habitación del hospital. La enfermedad de mamá avanzaba con una crueldad que me helaba la sangre. El cáncer era un monstruo voraz que la consumía día a día. La llevé a su primera sesión de quimioterapia. Recuerdo el olor antiséptico de la sala de espera, el sonido rítmico de las máquinas de goteo. Mamá estaba aterrorizada, aunque intentaba ocultarlo. Sus manos temblaban sobre su regazo. Yo tomé sus manos entre las mías, esas manos grandes y callosas de camionero, y se las froté suavemente. Estoy aquí, mamá. No te suelto, le susurré. La quimio fue brutal. Le hizo caer el cabello a mechones. Recuerdo la mañana en que se miró al espejo y vio los parches calvos en su cabeza. Lloró en silencio, avergonzada. Yo no dije nada. Fui a la tienda, compré un pañuelo de seda con flores brillantes, el más bonito que pude pagar, y volví. Con cuidado, le cubrí la cabeza y le hice un nudo elegante, como había visto en las revistas. Te ves hermosa, mamá. Como una actriz de cine clásico, le dije. Ella sonrió a través de las lágrimas y me abrazó. Pasé noches enteras durmiendo en una silla incómoda junto a su cama de hospital. Aprendí a leer los monitores médicos mejor que el tablero de mi camión. Sabía cuando necesitaba más morfina solo por el leve fruncimiento de su ceño. La limpiaba cuando estaba demasiado débil para ir al baño, doblando su dignidad con el mayor respeto posible para que no se sintiera humillada. Le daba de comer papillas cucharada a cucharada, celebrando cada bocado como una victoria. Y para distraerla del dolor, le contaba historias. Le hablaba de mis viajes. Le describía los amaneceres sobre el desierto de Arizona, donde el cielo se pinta de violeta y fuego. Le hablaba de la nieve en las montañas de Colorado, blanca y pura como el azúcar. Algún día, le decía, cuando te recuperes, te subiré a mi camión y te llevaré a ver el lago Tahoe. El agua es tan azul que no sabes dónde termina el lago y dónde empieza el cielo. Ella asentía, con los ojos cerrados, viajando conmigo en su imaginación. Sí, mijo. Llévame allí, susurraba. Aunque en el fondo, ambos sabíamos que ese viaje nunca sucedería. Sus pulmones estaban fallando, su respiración era cada vez más trabajosa. Pero en esas noches largas y oscuras, soñábamos juntos para espantar a la muerte un poco más. Mientras yo me consumía cuidándola, mi padre y mi hermano vivían en una realidad paralela. Rogelio y César eran diferentes. Solo visitaban el hospital ocasionalmente, como si fuera una obligación social que tenían que marcar en su agenda, algo molesto entre un partido de golf y una reunión de negocios. Recuerdo una tarde particularmente mala. Mamá acababa de pasar por una crisis respiratoria y estaba agotada, conectada a varios tubos. Rogelio entró en la habitación, impecable en su ropa de marca, pero con cara de disgusto. Se quedó de pie en una esquina, lo más lejos posible de la cama, revisando correos en su teléfono. ¿Cómo sigue?, preguntó al aire, sin dirigirse a nadie en particular. Mal, papá. Le duele todo, respondí seco, mientras ajustaba la almohada de mamá. Bueno, hay que tener paciencia. Bárbara, aguanta un poco, todo va a estar bien,
dijo él con esa voz vacía, autoritaria, como si le estuviera dando órdenes a un empleado incompetente. Pero César fue peor. Llegó media hora después, oliendo a perfume caro y con una sonrisa ensayada. «Hola familia», exclamó, como si entrara a una fiesta. Se acercó a la cama. Mamá abrió los ojos con dificultad, tratando de sonreír al ver a su hijo menor. César sacó su teléfono de última generación. «Mamá, mira aquí. Sonríe un poquito». Se inclinó sobre ella, invadiendo su espacio, y tomó varias selfies. Mamá apenas podía mantener los ojos abiertos, su rostro demacrado contrastaba horriblemente con la sonrisa perfecta y bronceada de César. Un minuto después, vi la notificación en mi teléfono. César había subido la foto a Facebook con el texto: «Aquí con mi guerrera. Mi madre, luchando como una campeona. Te amo, mamá. Eres mi inspiración. Almohadilla familia unida, almohadilla fuerza mamá, almohadilla amor eterno». En segundos, los me gusta y los comentarios de «eres un gran hijo, César» empezaron a llover. Sentí una náusea violenta. Miré a mi madre, que había vuelto a cerrar los ojos, exhausta por el esfuerzo de sonreír para la foto. Miré a César, que estaba respondiendo comentarios con una sonrisa de satisfacción. «¿Ya terminaste con tu sesión de fotos?», pregunté, mi voz temblando de rabia contenida. César frunció el ceño, mirándome como si yo fuera un insecto. «¿Cuál es tu problema, Joaquín? Solo estoy compartiendo el amor. La gente se preocupa por ella. La gente no está aquí limpiándole el vómito, César. Tú tampoco. Solo vienes por la foto», le espeté. Rogelio intervino de inmediato. «Joaquín. No empieces con tus celos. Tu hermano tiene una imagen pública que mantener. Él es un profesional exitoso, tiene mucha gente que lo sigue. No seas envidioso y deja de causar problemas. Siempre eres tan dramático». Miré a mamá. Ella apretó mi mano débilmente y susurró: «Está bien, hijo. No peleen». «Estoy bien». Pero sabía que no estaba bien. Vi cómo intentaba ocultar su dolor, no solo por la enfermedad, sino por la frialdad de las personas que más amaba. Quise gritar, golpear a mi padre y a mi hermano, echarlos de la habitación. Pero por ella, me tragué el veneno. Me senté de nuevo en mi silla, le di la espalda a ellos y seguí sosteniendo la mano de mi madre, prometiéndome que no la dejaría sola con estos buitres. La tensión se acumulaba dentro de mí como vapor en una olla a presión. Un par de semanas después, mamá tuvo un día bueno. Estaba durmiendo plácidamente gracias a los sedantes. Decidí bajar al estacionamiento del hospital para fumar un cigarrillo y respirar un poco de aire fresco, aunque el aire de la ciudad estaba cargado de humedad. Caminé hacia una esquina apartada del estacionamiento, cerca de donde aparcaban los médicos. Pero al doblar una columna de concreto, escuché voces familiares. Me detuve en seco. Eran Rogelio y César. Estaban parados junto al reluciente Mercedes negro de papá, pensando que nadie podía escucharlos. Me oculté detrás de una camioneta grande, con el corazón latiendo con fuerza. «Probablemente no pase de este mes», dijo Rogelio. Su voz era plana, desprovista de emoción, como si estuviera discutiendo el pronóstico del tiempo o el rendimiento de una inversión inmobiliaria. «El médico dice que sus órganos están empezando a colapsar». «Ya era hora», respondió César, y luego soltó una risita nerviosa. «Digo, pobre mamá, pero esto se ha alargado mucho, ¿no? Oye, papá, ¿estás seguro de lo del seguro? Necesito esa inyección de capital para mi nuevo departamento en el centro». Sentí un frío glacial recorrer mi espina dorsal. «No te preocupes», aseguró Rogelio, encendiendo un puro. «Revisé la póliza la semana pasada. El seguro de vida es de $1.200.000. Y yo soy el único beneficiario. Todo está a mi nombre. Ese dinero es nuestro». «¿Y Joaquín?», preguntó César. «¿No va a armar un escándalo?». Rogelio soltó una carcajada seca que me heló la sangre. «Por favor. Joaquín no va a ver ni un centavo.
Ese inútil no sabría qué hacer con el dinero, seguro se lo gasta en repuestos para su camión viejo. Además, ya lo dejé claro, él se encarga de cuidarla, eso nos ahorra la enfermera y nosotros nos encargamos del patrimonio. Es un trato justo. Él se queda con la carga, nosotros con el beneficio. Bien pensado, papá. Qué bueno que te tienes a ti mismo de beneficiario. Imagínate si le dejara algo al camionero. César se rió de nuevo, chocando el puño con papá. Me quedé paralizado, sintiendo que la sangre en mis venas se había detenido. No era solo frialdad, era maldad pura. Estaban monetizando la muerte de mi madre. Estaban esperando que muriera para repartirse el botín. Y se burlaban de mí, de mi dolor, de mi sacrificio. Di un paso adelante, mi voz temblando de furia. ¿Cuánto acaban de ponerle de precio a la vida de mamá? Ambos saltaron del susto. Rogelio se puso pálido por un segundo, pero rápidamente recuperó su postura autoritaria. ¿Qué haces espiando, Joaquín? Es de mala educación. Contéstenme, grité, sin importarme quién mirara. Están hablando de ella como si fuera un negocio. No te metas en asuntos de gente grande, ladró Rogelio, acercándose a mí con aire amenazante. Tú no entiendes cómo funciona el mundo real. Alguien tiene que pensar en el futuro financiero de esta familia. Tú solo dedícate a limpiarle el trasero, que para eso sirves. No, dije, y mi voz se volvió fría como el hielo. No voy a dejar que mamá muera en manos de gente que la ve como un cheque esperando ser cobrado. Me di la vuelta y me alejé antes de perder el control y golpear a mi propio padre. Subí de nuevo a la habitación, temblando, con lágrimas de rabia en los ojos. Miré a mamá, durmiendo tan frágil en esa cama blanca. Y supe que tenía que protegerla, incluso después de la muerte. Regresé a la habitación con el corazón pesado como una piedra. Mamá se había despertado. A pesar de estar débil, sus ojos tenían una chispa de lucidez que no había visto en días. Cuando me vio entrar, con la cara descompuesta por lo que acababa de escuchar en el estacionamiento, ella supo que algo pasaba. Las madres siempre saben. Me hizo un gesto para que me acercara. Me senté a su lado, tomando su mano, sintiendo el pulso débil bajo su piel fina como el papel. Joaquín, susurró, su voz ronca pero llena de una extraña determinación. Cierra la puerta, por favor. Lo hice, extrañado. Cuando volví a su lado, ella señaló el pequeño cajón de la mesita de noche. Ábrelo. Al fondo, debajo de las toallitas. Metí la mano y mis dedos tocaron algo plástico y rectangular. Lo saqué. Era una vieja grabadora de casete, un modelo Walkman de los años 90 que yo le había regalado con mi primer sueldo de adolescente, hacía más de 20 años. Estaba gastada, pero se notaba que la había cuidado. Mamá, ¿qué es esto?, pregunté. Ella puso su mano temblorosa sobre la mía, cerrando mis dedos alrededor de la grabadora. Esto es lo que quiero decirles a todos, dijo, mirándome fijamente a los ojos. Pero solo después de que yo me vaya. Me quedé helado. ¿De qué hablas, mamá? Escúchame bien, hijo. Sé lo que pasa. Sé cómo son tu padre y tu hermano. No soy tonta, Joaquín. He vivido con Rogelio 30 años. Sé que están esperando el dinero. Sé que te desprecian. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Y me duele en el alma ver cómo te tratan, cuando tú eres el único que ha estado aquí, sosteniendo mi mano. Mamá, intenté interrumpir, pero ella negó con la cabeza. Prométeme una cosa, Joaquín. Prométeme que no escucharás esto ahora. Tienes que reproducir esta cinta el día de mi funeral. Quiero que todos escuchen mi voz una última vez. Especialmente tu padre. Prométemelo. Miré la pequeña grabadora, pequeña pero pesada en mi palma. Sentí un escalofrío. Mamá había planeado esto. En medio de su dolor, había encontrado la fuerza para grabar un mensaje final. Te lo prometo, mamá, susurré, guardando el aparato en el bolsillo interior de mi chaqueta como si fuera un talismán sagrado. Una cosa más, dijo ella, su voz desvaneciéndose por el esfuerzo. Beatriz vendrá a buscarte.
Confía en ella. Ella sabe qué hacer. ¿Beatriz? La abogada, pregunté sorprendido. Beatriz era una antigua amiga de la familia, una mujer seria y respetada que mamá no había visto en años, o al menos eso creía yo. Sí. Ella tiene instrucciones. Ahora descansa, mi niño. Estoy cansada. Mamá cerró los ojos y se quedó dormida casi al instante. Yo me quedé allí, sentado en la penumbra, con la mano sobre el bolsillo donde descansaba la grabadora. Sentía que llevaba una bomba de tiempo pegada al pecho. No sabía qué había en esa cinta, pero cada vez que la tocaba, sentía que mamá estaba allí, recordándome que debía ser fuerte. Rogelio y César creían que tenían el control, que eran los dueños del tablero. Pero mamá, la mujer tranquila a la que siempre subestimaron, había hecho una jugada maestra en silencio. Los días finales de la vida de mamá pasaron en una neblina silenciosa, marcada solo por el pitido constante de las máquinas del hospital y su respiración cada vez más tenue. Yo apenas comía, apenas dormía. Me pasaba las horas memorizando cada línea de su rostro, cada cana, cada peca, sabiendo que pronto solo serían recuerdos. Ella ya no hablaba mucho. El dolor la tenía atrapada en un estado de semi-inconsciencia. Pero cada vez que abría los ojos y me encontraba allí, su mirada se iluminaba. Sabía que estaba luchando por quedarse un poco más. No por ella, sino por mí. Para no dejarme solo con los lobos. Una tarde, mientras le humedecía los labios con una esponja, abrió los ojos de repente. Su mirada estaba clara, enfocada, mirando algo más allá de mí. Joaquín, susurró, tan bajo que tuve que pegar mi oído a sus labios. Vive bien, hijo mío. Sé feliz. Negué con la cabeza, tratando de contener las lágrimas, incapaz de decir una palabra porque tenía un nudo gigante en la garganta. Mamá sonrió, una sonrisa frágil, apenas un esbozo, pero llena de un amor tan puro que me dolió físicamente. Esa noche, entró en coma. El médico me dijo que me preparara. Llamé a papá. No contestó. Llamé a César. Fue al buzón de voz. Estaban ocupados. Me quedé solo a su lado durante toda la noche, aferrado a la grabadora en mi bolsillo. Le hablé. Le conté recuerdos de cuando era niño, de las galletas que horneaba, de cómo me curaba las rodillas raspadas. No sabía si me escuchaba, pero esperaba que mi voz fuera el puente que la llevara suavemente al otro lado. Mamá falleció a la mañana siguiente, justo cuando los primeros rayos de sol del amanecer de Texas se colaban por la persiana. No hubo drama, ni gritos. Simplemente dejó de respirar. Su mano, que yo sostenía con fuerza, se relajó. No lloré de inmediato. Me quedé allí, mirando su rostro ahora pacífico, libre de dolor, como si simplemente estuviera durmiendo una siesta larga. Sentí que el mundo se había detenido. Una enfermera entró, comprobó los monitores, y puso una mano gentil en mi hombro. Lo siento mucho, señor. Asentí. El mundo acababa de colapsar, pero yo no podía permitirme romperme. No todavía. Tenía una misión. Llamé a Rogelio nuevamente. Esta vez contestó al tercer timbrazo. Mamá se fue, dije, mi voz sonando extraña y lejana a mis propios oídos. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Luego, la voz de Rogelio, plana y eficiente, lo sé. El hospital ya me llamó hace 5 minutos. Me encargaré de la funeraria. Tú recoge sus cosas y vete a casa. Ni una palabra de consuelo. Ni un ¿cómo estás, hijo? Ni siquiera un sollozo por su esposa de 3 décadas. Solo logística. César me envió un mensaje de texto corto, ok, bro. Llego pronto. Qué pena. Un emoji de cara triste. Eso fue todo. Su frialdad debería haberme dolido, pero extrañamente, me dio fuerzas. Me endureció. Recogí las pocas pertenencias de mamá en una bolsa de plástico. Su peine, su rosario, y el pañuelo de seda que le compré. Salí del hospital con la cabeza alta, tocando la grabadora en mi bolsillo. La guerra acababa de comenzar.
Rogelio tomó el control de los arreglos del funeral inmediatamente, como si fuera su oportunidad dorada para interpretar el papel del viudo perfecto ante la sociedad. Eligió la iglesia más grande y opulenta de San Antonio, encargó arreglos florales que costaban miles de dólares y contrató un servicio de catering de lujo. Lo vi moverse de un lado a otro, dando órdenes, eligiendo la música, discutiendo sobre la ubicación de los asientos. Una creciente sensación de náusea subía por mi garganta. Él no estaba haciendo esto por mamá. Rosalía odiaba la ostentación, ella quería algo sencillo, íntimo. Rogelio estaba haciendo esto para sí mismo. Para mantener su imagen de hombre impecable, de patriarca exitoso. Quería que todos vieran cuánto dinero podía gastar en la muerte de su esposa, para ocultar lo poco que le había dado en vida. La noche antes del funeral, me acerqué a Rogelio en la sala de estar. Estaba revisando la lista de invitados VIP. Papá, dije. Quiero hablar en el funeral. Quiero decir unas palabras sobre mamá. Quería hablar de su lucha, de su sonrisa, de cómo cantaba en la cocina. Quería que la gente supiera quién era ella realmente, no la versión de trofeo que Rogelio estaba vendiendo. Rogelio levantó la vista, quitándose los lentes de lectura. Sus ojos me miraron con un desprecio helado. Hablar, soltó una risa seca y burlona. ¿Tú? ¿Qué vas a decir, Joaquín? ¿Vas a contarles anécdotas de tus paradas de camiones? ¿O vas a lloriquear en el podio? Se levantó y se acercó a mí, invadiendo mi espacio. Escúchame bien. Mañana vendrá gente importante. Mis socios, clientes de César, gente influyente. No voy a permitir que nos avergüences con tu aspecto de obrero y tus sentimentalismos baratos. Es mi madre, tengo derecho, empecé a protestar. Tú no tienes derecho a nada, me cortó de un grito. Yo pagué el hospital. Yo estoy pagando este entierro de 5 estrellas. Yo soy el que manda aquí. César hablará. Yo hablaré. Tú te sentarás en la primera fila, cerrarás la boca y tratarás de parecer un miembro respetable de esta familia por una vez en tu vida. ¿Entendido? Sus palabras fueron como bofetadas. Me quedé allí, aturdido, incapaz de creer que mi propio padre pudiera ser tan cruel con el cadáver de mi madre aún caliente en la funeraria. Entendido, dije finalmente, bajando la mirada para ocultar el brillo de determinación en mis ojos. Tú mandas, papá. Me di la vuelta y me fui a mi cuarto. Mi mano se cerró alrededor de la grabadora en mi bolsillo. Rogelio pensaba que había ganado. Pensaba que su dinero y sus gritos podían silenciarme. Pero no sabía lo que venía. Mamá me había dado una tarea, y yo no la iba a defraudar. Si él no me dejaba hablar, entonces mamá hablaría por mí. La mañana del funeral amaneció con un cielo gris plomizo, como si el mismo San Antonio estuviera de luto conmigo. Me vestí con mi único traje negro, uno viejo que me quedaba un poco apretado en los hombros, pero que estaba limpio y planchado. Antes de salir hacia la iglesia, recibí un mensaje. Era Beatriz, la abogada. Joaquín, encuéntrame en la cafetería frente a la iglesia. Antes del servicio. Es urgente. Llegué allí 15 minutos después. Beatriz estaba sentada en una mesa del rincón, impecable en un traje sastre gris, con un maletín de cuero sobre la mesa. Su rostro era serio, pero sus ojos tenían una suavidad maternal cuando me vio. Joaquín, dijo, indicándome que me sentara. Lamento mucho tu pérdida. Tu madre era una mujer extraordinaria. Gracias, Beatriz, respondí. ¿Qué es lo urgente? Ella suspiró y abrió el maletín. Sacó un sobre grueso y sellado. Tu madre preparó esto hace 3 semanas. Me llamó al hospital cuando tú saliste a comprar comida. Hicimos todo legalmente, con testigos y notario. Nadie más lo sabe. Me entregó una copia del documento. Mis manos temblaban mientras leía. Era un testamento nuevo. Y una actualización de la póliza de seguro de vida. Mis ojos se abrieron como platos al leer las cláusulas. Mamá había cambiado al beneficiario del seguro de vida de 1.2 millones de dólares. Ya no era Rogelio. Era yo. Y no solo eso.
La casa, las cuentas bancarias conjuntas, ella había reclamado su mitad legal de todo y me la había dejado a mí. Pero, ¿cómo? Balbuceé. Papá dijo que él era el único beneficiario. Tu padre es arrogante, Joaquín, dijo Beatriz con una media sonrisa. Nunca pensó que Rosalía se atrevería a actuar a sus espaldas. Ella tenía poder sobre sus propios bienes y sobre a quien designar en el seguro. Lo cambió todo. Ella quería asegurarse de que tú estuvieras protegido. Y quería que la verdad saliera a la luz. Beatriz se inclinó hacia adelante. Escucha, Joaquín. En el testamento hay una cláusula especial. Dice que si alguien, especialmente tu padre, intenta impedirte hablar en el funeral o intenta ocultar este testamento, yo tengo la autoridad para revelarlo todo allí mismo, públicamente. Recordé la amenaza de Rogelio la noche anterior. No voy a permitir que nos avergüences. Miré a Beatriz y luego toqué la grabadora en mi bolsillo. Todo encajaba. Mamá había previsto esto. Había previsto la crueldad de Rogelio hasta el final. Papá ya me prohibió hablar, le dije a Beatriz. Dijo que solo él y César subirían al podio. Beatriz asintió, su rostro endureciéndose. Entonces, vamos a seguir el plan de tu madre. Tú intenta hablar. Si te detienen, bueno, entonces entraremos en acción. Yo estaré en la última fila. Salimos de la cafetería y caminamos hacia la iglesia. El aire estaba cargado de electricidad. No era solo un funeral. Iba a ser un juicio. La iglesia estaba abarrotada. Rogelio había conseguido llenar los bancos con una multitud de trajes caros y vestidos negros de diseñador. Había socios de su firma, amigos del club, y parientes lejanos que no había visto en 20 años. Todos murmuraban condolencias vacías. Yo me quedé en un rincón cerca de la entrada, sintiéndome como un extraño en el funeral de mi propia madre. La gente me miraba de reojo, susurrando. Ese es el hijo mayor, el camionero, decían. Pobre Rogelio, tener un hijo así. Rogelio estaba de pie junto al ataúd cerrado, cubierto de rosas blancas importadas. Aceptaba los apretones de manos con una expresión solemne y digna. César estaba a su lado, fingiendo secarse lágrimas inexistentes con un pañuelo de seda, recibiendo abrazos de chicas jóvenes. Cocodrilos. Eran lágrimas de cocodrilo. Sentí una oleada de ira tan fuerte que tuve que respirar hondo para no gritar. No merecían estar ahí. No merecían recibir el consuelo de nadie. El servicio comenzó. El sacerdote dijo las oraciones habituales. Y entonces llegó el momento de los elogios. Rogelio subió al podio. Se aclaró la garganta y comenzó un discurso que claramente había sido escrito por un profesional. Habló de sus 30 maravillosos años juntos, de cómo Rosalía era la luz de su vida, de cómo él había estado sosteniendo su mano hasta el último suspiro. Era una mentira tan obscena que me revolvió el estómago. Él no había estado allí. Yo había estado allí. Él estaba jugando golf mientras ella vomitaba por la quimio. Ella fue una esposa devota, dijo Rogelio con voz quebrada, y yo dediqué mi vida a hacerla feliz. Su pérdida me destruye. La gente en los bancos se limpiaba las lágrimas, conmovida por la actuación. César asintió solemnemente desde su asiento. Cuando Rogelio bajó, pensé que era mi turno. Pero César subió inmediatamente. Su discurso fue más corto pero igual de falso. Habló de lo mucho que su madre lo inspiraba para tener éxito, de cómo ella estaba orgullosa de sus logros. Todo se trataba de él. Cuando César terminó, el sacerdote iba a continuar. No me llamaron. Me habían borrado del programa. Me levanté de mi asiento en la tercera fila. El sonido de mis botas sobre el suelo de madera resonó en el silencio de la iglesia. Caminé hacia el pasillo central. La gente se giró para mirarme. Rogelio, que acababa de sentarse, se tensó. Sus ojos se clavaron en mí con una advertencia furiosa. Avancé hacia el altar. Tenía que hacerlo. Por mamá. Rogelio se levantó de un salto y me interceptó antes de que pudiera llegar al micrófono. Se plantó frente a mí, bloqueando mi camino,
dándome la espalda a la congregación para que nadie viera su cara deformada por la ira. ¿Qué crees que estás haciendo, Joaquín?, siseó en voz baja, pero con una violencia que me escupió saliva en la cara. Te dije que te quedaras sentado. Quiero hablar de mi madre, papá. Ella se merece palabras honestas, no este teatro que montaste, le respondí, manteniendo mi voz firme aunque mis piernas temblaban. César se unió a nosotros rápidamente, agarrándome del brazo. No hagas una escena, hermano. Estás avergonzando a la familia. Siéntate o llamo a seguridad para que te saquen. ¿Seguridad?, me reí incrédulo. ¿En el funeral de mi madre? ¿Me vas a echar? Si es necesario, sí, gruñó Rogelio. Eres un camionero, Joaquín. No tienes nada que decir que le interese a esta gente. Mírate, ni siquiera te queda bien el traje. Vuelve a tu asiento, cállate la boca y déjanos a los hombres exitosos manejar esto. Su desprecio fue la gota que colmó el vaso. Hombres exitosos, repitió mi mente. Hombres que ven a su esposa y madre como una póliza de seguro. Me solté del agarre de César con un tirón brusco. No, dije en voz alta, lo suficiente para que las primeras filas escucharan. Rogelio se puso rojo de furia. ¿Me estás desafiando? Siéntate ahora mismo. La tensión en la iglesia era palpable. Todos miraban el altercado. Murmullos de confusión llenaban el aire. Di un paso atrás y miré a mi padre y a mi hermano a los ojos. Vi el miedo detrás de su arrogancia. Miedo a perder el control. Está bien, dije, levantando las manos. Si no me dejan hablar a mí, entonces dejen que ella hable. Metí la mano en mi bolsillo y saqué la vieja grabadora de casete. La levanté para que ellos la vieran. Rogelio frunció el ceño, confundido. ¿Qué es esa basura? No respondí. Caminé rápidamente hacia el atril donde estaba el micrófono principal. Rogelio intentó agarrarme de nuevo, pero tío Felipe, el hermano de mamá, se levantó de repente y se interpuso en su camino. Déjalo, Rogelio, dijo Felipe con voz grave. Deja que el chico hable. Gracias a tío Felipe, llegué al micrófono. Conecté el cable auxiliar que había traído, enchufándolo directamente al sistema de sonido de la iglesia. El zumbido de los altavoces resonó en la bóveda alta. Miré a la multitud. Cientos de caras expectantes. Luego miré a Rogelio y César, que estaban paralizados, pálidos, intuyendo que algo terrible estaba a punto de suceder. Mi padre me prohibió hablar hoy, dije al micrófono, mi voz resonando clara y fuerte. Dijo que no soy digno. Pero mi madre me dejó algo antes de morir. Y creo que ella tiene la última palabra. Presioné el botón de play. Hubo un segundo de estática, ese sonido rasposo de las cintas viejas. Y luego, la voz de Rosalía llenó la iglesia. Sonaba débil, cansada, pero inconfundiblemente ella. Era como si hubiera bajado del cielo para pararse junto a mí. Soy Rosalía, y si están escuchando esto, es porque ya no estoy. Y es porque mi hijo Joaquín ha tenido el valor de hacer lo que le pedí. El silencio en la iglesia era absoluto. Se podía oír caer un alfiler. Rogelio se quedó petrificado, con la boca medio abierta. La voz de mamá continuó, ganando fuerza. He vivido 30 años en silencio. 30 años aguantando los desprecios de mi esposo, Rogelio. He aguantado sus infidelidades, su tacañería, y cómo me hacía sentir pequeña cada día de mi vida para el sentirse grande. Un grito ahogado recorrió la multitud. Alguien en el fondo sollozó. Rogelio se puso del color de la ceniza. Intentó avanzar hacia mí, gritando, apaga eso. Es falso. Es una grabación falsa, pero tío Felipe lo empujó de vuelta a su asiento con una fuerza bruta. Siéntate y escucha, cobarde, rugió Felipe. La cinta siguió rodando implacable. Y César, mi hijo menor. Me duele el corazón decir esto, pero te has convertido en el espejo de tu padre. Viniste a verme al hospital solo para tomarte fotos. Me trataste como un objeto para tus redes sociales. Escuché cómo hablaban de mi muerte. Escuché cómo esperaban el dinero del seguro.
César se desplomó en el banco, escondiendo la cara entre las manos. La vergüenza pública caía sobre él como una losa de concreto. Pero Joaquín, la voz de mamá se suavizó, llena de un cariño que hizo llorar a todos los presentes. Joaquín, mi camionero. Tú eres el único hombre de verdad en esta familia. Dejaste tu trabajo, cuidaste de mí, me limpiaste, me diste de comer cuando mis manos no podían. Tú nunca pediste nada. Tú solo me diste amor. Yo estaba llorando silenciosamente en el podio, las lágrimas corriendo por mi cara, pero no me importaba. Sentía la mano de mamá en mi hombro. Por eso, he tomado mis propias decisiones. No voy a dejar que mi muerte financie la vida de quienes me despreciaron. La cinta terminó con un clic audible. El eco de sus palabras flotaba en el aire denso de la iglesia. Nadie se movía. Nadie respiraba. Las miradas de todos los invitados, esos socios y amigos ricos, ahora se clavaban en Rogelio y César con una mezcla de horror y repulsión. Rogelio, desesperado, se puso de pie, temblando de rabia y humillación. Esto es una trampa. Ese chico manipuló a su madre. Está loca. Voy a demandar. Entonces, desde el fondo de la iglesia, Beatriz se puso de pie. Caminó por el pasillo central con paso firme, sosteniendo el testamento en alto como una espada de justicia. Beatriz subió al altar y se paró junto a mí. Tomó el micrófono. Su voz de abogada proyectaba autoridad y calma en medio del caos. Soy Beatriz Mendoza, abogada personal de la señora Rosalía. Lo que acaban de escuchar es la voluntad auténtica de mi clienta. Abrió el documento legal y comenzó a leer. Según el testamento redactado y notariado el 25 de octubre, la señora Rosalía revoca cualquier testamento anterior. Ella dispone de su mitad de la sociedad conyugal, incluyendo la casa familiar y las cuentas de ahorro. Rogelio gritaba desde su banco, eso es ilegal. Todo es mío. Pero nadie le prestaba atención. Beatriz levantó la voz. Además, la póliza de seguro de vida número 45 a 889, por un valor de $1.200.000, ha sido actualizada. El señor Rogelio ya no es el beneficiario. El jadeo colectivo fue ensordecedor. Rogelio parecía que le iba a dar un infarto ahí mismo. Se agarraba el pecho, los ojos desorbitados. ¿Qué? No puede hacer eso. El único y universal beneficiario de la póliza de seguro y de todos los bienes de la señora Rosalía, es su hijo, Joaquín. Beatriz cerró la carpeta y miró directamente a Rogelio. Señor Rogelio, señor César, ustedes no reciben nada. De hecho, Joaquín ahora es dueño del 50% de la casa donde usted vive, Rogelio. Y tiene derecho a forzar la venta. La iglesia estalló. Ya no era un funeral, era un motín. Los amigos de Rogelio comenzaron a levantarse y a irse, murmurando sobre lo despreciable que era. César estaba llorando de verdad ahora, pero no por su madre, sino por el dinero perdido. Rogelio se abalanzó hacia el altar, ciego de ira. Te voy a matar, malagradecido. Y me robaste, gritó, intentando subir los escalones. Pero tío Felipe y dos primos más se interpusieron, formando un muro humano. Ni se te ocurra tocarlo, gruñó Felipe. Ya has hecho suficiente daño. Vete de aquí. No eres bienvenido en el funeral de mi hermana. Fuera. Fuera, comenzó a gritar alguien más en los bancos. Y pronto, la multitud se unió. Rogelio, el gran patriarca, el hombre intocable, se vio rodeado por el desprecio de todos. Se quedó allí, solo, derrotado, humillado públicamente, despojado de su máscara de perfección. Miró a César buscando apoyo, pero César se había escabullido por una puerta lateral, huyendo de la vergüenza como la rata que era. Miré a mi padre una última vez. No sentí odio. Solo sentí una inmensa lástima. Era un hombre pobre. Tan pobre que solo tenía dinero. Y ahora, ni siquiera eso tenía asegurado. Me di la vuelta hacia el ataúd de mamá. Puse mi mano sobre la madera fría. Gracias, mamá, susurré. Descansa en paz. Ya todo terminó.
Salí de la iglesia con la cabeza alta, seguido por Beatriz y tío Felipe. El sol empezaba a romper las nubes grises afuera. El aire olía a lluvia limpia y a libertad. Han pasado 6 meses desde ese día en la iglesia. Las cosas han cambiado mucho, y para siempre. La caída de Rogelio fue rápida y brutal. Sin el dinero del seguro con el que contaba para cubrir sus malas inversiones, y con su reputación destrozada en la ciudad, su mundo se desmoronó. Tuvo que vender sus acciones para pagarme mi parte de la casa, porque yo me negué a vendérsela a él. Al final, no tuvo más opción que mudarse. Se fue a vivir con César a un pequeño apartamento en las afueras. Tío Felipe me cuenta que se pelean todo el tiempo. César culpa a papá por perder el dinero, y papá culpa a César por no haber sido más astuto. Viven en un infierno de recriminaciones mutuas. Me han llamado un par de veces, gritando, insultando, incluso rogando. Pero yo cambié mi número. No necesito ese veneno en mi vida. Yo me quedé con la casa. La casa donde crecí. Pero ya no es fría ni silenciosa. Usé parte del dinero del seguro para renovarla por completo. Tiré los muebles viejos de papá, quemé ese sillón reclinable donde se sentaba a ignorar a mamá. Pinté las paredes de colores cálidos. Y la cocina, la cocina. La remodelé tal como mamá siempre soñó pero nunca pudo pedir. Puse encimeras de granito y una estufa grande. Ahora, cuando entro allí, no huele a tristeza. Huele a café recién hecho y a pan tostado. Colgué una foto grande de mamá en la pared principal. Es una foto que le tomé yo, hace años, en uno de mis viajes cuando ella me acompañó. Está riendo, con el cabello al viento, feliz. Esa es la Rosalía que quiero recordar. No dejé mi trabajo. Sigo siendo camionero. Amo la carretera. Pero ahora es diferente. Compré mi propio camión, uno nuevo, moderno, con una cabina espaciosa y cómoda. Lo pinté de rojo brillante y le puse un nombre en la puerta del conductor, en letras doradas elegantes, La Rosalía. Ya no conduzco para sobrevivir. Conduzco porque quiero. Hago mis propias rutas, elijo mis horarios. Tengo libertad financiera, pero mantengo mis manos callosas y mi alma sencilla. A veces, cuando conduzco de noche por la interestatal y veo la luna llena iluminando el asfalto, pongo esa vieja cinta de casete. Escucho su voz. Ya no me duele. Me da paz. Me recuerda que, aunque el mundo te juzgue por lo que tienes en el bolsillo, lo único que realmente importa es lo que tienes en el corazón. Esta mañana, me senté en la cocina con mi taza de café. Miré la silla vacía donde mamá solía pelar papas. Por un segundo, juraría que la vi allí, sonriéndome, diciéndome que todo está bien. He sacado a mi padre y a mi hermano de mi vida para siempre. Algunos dirán que soy un mal hijo por dejarlos caer. Pero yo sé la verdad. Yo fui el único buen hijo. Y esta paz que siento ahora, esta es la herencia real que mamá me dejó. Gracias por escuchar mi historia. Muchas gracias por acompañarme en esta historia. ¿Crees que hice lo correcto al exponer a mi padre y hermano frente a todos? ¿O debí haber guardado el secreto? Déjame tu opinión en los comentarios, los leo todos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más historias increíbles. Hasta la próxima.